Muy buenas, jovencitos. Nuevamente, otro tutorial. Seguimos con el impuesto sobre la renta. En este caso nos vamos a ocupar de la parte de los ejercicios ilustrativos. Necesito de favor, ¿verdad?, que se ubiquen en su texto, la fuente que utilizamos, en la página 78. Página 78 de su texto. ¿Ok? Para mientras usted se ubica, vamos a recordar algunas cosas que son elementales para el desarrollo y entendimiento de los ejercicios ilustrativos. En clases anteriores o en tutoriales anteriores hablábamos acerca de dos personas, persona natural y persona jurídica. La persona natural, que son quienes trabajamos, a quienes se nos paga por una labor, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, percibimos otro tipo de ingresos que la misma ley lo dice, lo estipula, lo tipifica, y por los cuales nosotros tenemos que pagar un impuesto, ¿verdad?, conocido con el nombre de impuesto sobre la renta, de acuerdo a nuestros ingresos. Luego tenemos una persona llamada persona jurídica. También se explicó que la persona jurídica son todas las empresas. Las empresas como tales, personas jurídicas. Pero una cosa es calcular el impuesto a una persona natural y otra cosa es calculárselo a una persona jurídica. Hay diferencias y las diferencias son muy, pero muy marcadas. Vamos a entendernos entonces con los ejercicios teóricos, prácticos, ilustrativos, ¿verdad?, de el texto. Nos ubicamos, ya todo el mundo está ubicado, en la página número 78 de su texto. Ya, página 78 de su texto, estamos. Ejercicio número 1. ¿Ok? Voy a leer para que usted lleve el control de lectura. Dice el ejercicio ilustrativo número 1. El señor Carlos Prieto es un comerciante individual. Ojo con esto. Es un comerciante individual. ¿Qué es esto de comerciante individual? Es una persona que tiene una empresa y solo él es el único dueño. Correcto. Vamos a ver cómo trata el ejercicio esto. Perfecto. Comerciante individual dice, y al 31 de diciembre del 2019 nos dan la siguiente información. Nos dan ventas, ¿verdad? A las ventas se le resta el costo de ventas para encontrar lo que se conoce como utilidad bruta en ventas. A la utilidad bruta en ventas le restan los gastos operativos o los gastos que fueron necesarios para obtener esa utilidad, ¿ya? Y lo que nos queda es la utilidad neta gravable, ¿ya? ¿Qué es la utilidad neta gravable? Pues la utilidad neta gravable, ¿verdad?, es el dinero que la empresa, en este caso, obtuvo de ganancia por su giro principal o por las actividades que realizó durante ese año. Sobre esa cantidad nosotros vamos a hacer cálculos. Como se trata de un comerciante individual, la ley dice que a un comerciante individual se le trata desde el punto de vista del impuesto sobre la renta como una persona natural. Es cierto que es una empresa, pero va a pagar el impuesto sobre la renta como una persona natural. ¿Por qué como una persona natural? Porque él es el único dueño y el único dueño tiene que pagar por los ingresos que obtuvo de esa empresa. En tal sentido, el ser comerciante individual, ¿verdad?, implica aplicar la tabla, ¿verdad?, de impuestos sobre la renta para persona natural. Pero aquí viene lo otro, ¿ya? Como es una persona natural, la persona natural tiene ciertas deducciones. Y en las clases anteriores o en los tutoriales anteriores hablábamos acerca de algo conocido como gastos médicos. ¿Qué hace el texto? ¿Qué se hace en el ejercicio ilustrativo? A esa utilidad se le restan los 40.000 empiras de gastos médicos y llegamos a 1.960.000 empiras. Esa sería la renta neta gravable. 1.000.000, ya, renta neta gravable. ¿De cuánto es la renta neta gravable? 1.960.000 empiras. Lo escribo aquí para que veamos cómo se trata el ejercicio desde el punto de vista práctico en relación a la tabla. Nos vamos a la tabla entonces porque es una persona natural. Mire qué sencillo, ya. 1.600.000 empiras. ¿Pasa del primer tramo? Sí pasa. ¿Pasa del segundo tramo? Sí pasa. ¿Pasa del tercer tramo? Sí pasa. Ya, ustedes tienen la tabla y tienen de tanto a tanto, ¿correcto? ¿Llega al cuarto tramo? Sí. ¿Ya? Y pasa todavía. Dice, de esta cantidad a esta cantidad, dice su tabla, ¿ya?, de esta cantidad en adelante pagaría un 25%. Recuerde usted los tramos, ¿se acuerda? Perfecto.
Entonces, por este tramo de aquí el valor ya está dado. Este tramo de aquí el valor ya está dado. El único que voy a calcular es este tramo de acá. ¿Y qué es lo que hago? Mire qué sencillo. La renta neta gravable, que es 1.960.000, lo voy a colocar acá, en este cuadrito, dentro del cuadrito. Al colocarla dentro del cuadrito, esta cantidad acá, voy a decir, según la tabla de esta cantidad, a 1.960.000 que quedaría aquí, porque esa es la renta neta gravable. Entonces, a 1.960.000 lempiras le voy a restar este valor de acá, que equivale más o menos, vamos a hacerlo acá, así a la rapidita. 1.600.000 son 583.812, son 563.812.30. Ese es el tramo anterior. Al restar esto de acá, eso me queda con 1.396.187.70. ¿Ok? A eso le aplico el 25% que dice el ejercicio, o sea, una tabla, correcto, y eso me da 344.000, que es el que va acá, 344.046 lempiras con 2 centavos, con 92 centavos, disculpe, con 92 centavos. Al final sumo y ese sería el total a pagar de impuestos sobre la renta, que en este caso fue de 420.800, en este caso fue de 420.838.15. Ese es el valor, ¿correcto? Ese es el valor del impuesto sobre la renta a pagar, aplicando la tabla, ¿ya? Pero, como es una persona natural, también habíamos explicado que pagar estos 420.000 lempiras de un solo, descapitaliza económicamente a cualquier persona, en este caso a esta empresa que es un comerciante individual. Entonces el Estado le da la potestad, le da la ventaja, le concede, ¿verdad? El derecho de pagar en cuotas. A eso se le conoce como retención en la fuente. ¿Qué voy a hacer? Este total a pagar, que está acá, lo divido entre 12 y el resultado es la retención en la fuente. ¿Por qué entre 12? Porque este impuesto, ¿verdad?, que tiene que pagar por sus ingresos, ¿verdad?, lo va a pagar mensualmente, 12 meses que tiene el año. Entonces va a pagar tanto en enero, en febrero, y más una cuota fija, ¿correcto? Durante todo un año va a pagar la misma cuota. A eso se le conoce como retención en la fuente. En el texto no sale, ¿verdad? Esto solamente se lo agrego como una información extra. En el texto no sale, pero usted ya sabe, ¿verdad?, que el impuesto sobre la renta de una persona natural lo voy a dividir entre 12 para encontrar lo que se conoce como retención en la fuente, ¿correcto? Retención en la fuente. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Siempre, miren por favor en el texto le dicen a usted, ¿verdad? En el texto le dicen a usted que si, ¿verdad?, este ejercicio de acá se tratase de una sociedad. Si se tratara de una sociedad, ¿correcto?, ¿verdad?, el cálculo fuese totalmente diferente. El cálculo fuese totalmente diferente. Miremos por favor cómo lo tratan acá. Ya, hay una renta neta gravable de 2 millones. ¿De dónde salen esos 2 millones? En el ejercicio hay una utilidad neta gravable. Allá donde decía venta menos costo de venta, menos los gastos, 2 millones de lempiras, ¿correcto? Por ahí están 2 millones de lempiras. Perfecto. Sobre esos 2 millones de lempiras se aplica el 25%. Pero surge una pregunta, profesor, ¿pero por qué aquí aplican sobre 2 millones y en el anterior aplicaban por 1.960.000? Aquí aplican por 2 millones porque no hay deducción de los 40.000 lempiras de gastos médicos, porque a las sociedades no se le hace deducción de gastos médicos. Se toman los 2 millones. 2 millones por 25% y ese sería el valor a pagar. Fíjese por favor, al comparar los dos valores, ya, correcto, al comparar los dos valores, se paga más en uno que en otro. Y en el texto dice pues de que a nosotros nos conviene mejor constituirnos como un comerciante individual y no como una sociedad. Se paga menos impuesto como comerciante individual que constituyéndose como una sociedad. Bien, vamos a seguir. En el número 2, Dios quiera que me esté dando a entender,
En el número 2 dice, la señora Celestina Castillo, que nació, dice, un 1 de mayo del 45, obtuvo ingresos brutos durante el año 2019 de 348.000 lempiras. Ha pagado sin ninguna interrupción el impuesto sobre la renta desde el año de 1990. Vendió una propiedad, dice, ok, y ahí tiene usted toda la parte, ¿verdad?, teórica. Con esa información le piden, dice, calcular el impuesto sobre la renta, el impuesto de ganancia de capital y también que se diga o se mencione, ¿verdad?, dónde se pagarán estos impuestos. En el desarrollo dice, ya, según el artículo número 7, inciso no sé qué, ¿verdad?, esta señora, ¿verdad?, es de la tercera edad. Ahora, ¿cómo sabemos que es de la tercera edad si aquí no me lo dice? Bueno, me dan la fecha de nacimiento y me dicen que nació en el 45. ¿Y qué impuesto está pagando? Está declarando, perdón, los ingresos del 2019. Resulta ser de que si ella nació en el 45 y estamos en el 2019, lógicamente tiene más de 60 años. Al tener más de 60 años es una persona de la tercera edad. ¿Y qué dice la ley referente a las personas de la tercera edad? Ellas no van a pagar impuestos sobre la renta siempre y cuando hayan pagado como mínimo 5 años consecutivos, ¿verdad?, consecutivos, el impuesto sobre la renta. Y aquí dice que ha pagado un montón de tiempo. Resulta ser entonces que no va a pagar impuestos sobre la renta. Miremos qué dice acá. Según el artículo número tal, no paga impuestos sobre la renta por los ingresos de 348.000 que recibe. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una persona mayor de 65 años, es decir, de la tercera edad. Y además de eso, ha pagado impuestos sobre la renta por 25 años consecutivos. ¿Ya? Ha pagado más de 5 años consecutivos y sus ingresos brutos no son mayores de 350.000 lempiras. Si fuesen mayores de 350.000 lempiras, ahí sí pagaría. Ahora, ¿cómo pagaría? Pagaría por el exceso de los 350, pero como no gana más de 350.000 lempiras, ya entonces no paga nada. Si gana más de 350, por el exceso de los 350 sí paga. Pero como gana menos de 350, no paga. Vamos al siguiente párrafo. Dice, el impuesto sobre la renta, dice, la ganancia de capital, ok. La ley dice de que cuando usted vende un activo, si obtiene una utilidad, sobre el valor de la utilidad, usted va a pagar el 10%. Usted va a pagar el 10%. Y aquí le dicen a usted que la propiedad que vendió, la vendió en 800.000 y que el valor en libros era de 200.000. Ya, ¿qué es esto de valor en libros? Valor en libros es el valor, valga la redundancia, ¿verdad?, en el que puede vender usted un activo. Esta señora, la propiedad, la pudo haber vendido en 200 y no perdía ni ganaba. Pero ¿qué pasó? La vendió por más de 200. Insisto, el valor en libros no es otra cosa más que el valor en el que yo puedo vender o por el cual puedo vender un activo y no gano ni pierdo, o para no ganar ni perder. Entonces, el valor en libros de este es de 200.000, pero lo vendió por 800.000. Ganó. ¿Cuánto ganó? 600.000. Esa fue la ganancia. ¿Correcto? Y sobre eso va a pagar un 10% de impuestos sobre la renta, porque así lo establece, ¿verdad?, la ley. Y por último, ya dice que, ¿verdad?, en el banco no le hizo la deducción, ¿verdad?, de los intereses, ya que generó su cuenta en el banco. Y la ley dice de que se paga el 10% de los intereses que deben en el banco, ¿verdad?, por concepto de impuesto sobre la renta. ¿Ya? Bien. Ok, recapitulando. Ya en el caso de la señora de la tercera edad, ok, dice, ¿cuánto tiene que pagar de impuestos sobre la renta por sus ingresos? Nada. ¿Por qué? Porque la ley dice que si un contribuyente es de la tercera edad y ha pagado 5 años consecutivos o alternos del impuesto sobre la renta, no paga, ¿verdad?, este impuesto siempre y cuando sus ingresos no excedan de 350.000. En este caso, como el ingreso de ella fue de 348, no pasa de 350, no paga nada, no paga impuestos sobre la renta. Dice también el ejercicio que vendió una propiedad. Al vender esa propiedad, ¿verdad?, ganó 600.000 lempiras. A eso se le conoce como ganancia de capital. Al tener una ganancia de capital, por el monto de la ganancia, tiene que pagarse un 10%. ¿Ya? Y ese valor del 10% lo tiene que pagar quien vendió la propiedad. ¿Correcto? Bien. Y por último, ¿verdad?, si tenía dinero depositado en el banco, los intereses que le genera la cuenta del banco, tiene que pagar un 10% sobre los intereses que genera su cuenta en el banco. El 10%.
En este caso dice de que el banco no le hizo la deducción, ¿verdad? Que era lo ideal, que el banco porque los bancos están autorizados legalmente para hacer la deducción, pero como no se la hizo, esta señora está en la obligación de pagar posteriormente ese 10% que establece la ley por los intereses, ¿verdad? Que ganó. Vámonos a otro ejercicio. Avancemos un poquitito. El otro ejercicio dice, el docente en servicio, Arturo Canales, de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, recibió en concepto de sueldos para el año 2019 600.000 lempiras. ¿De qué se trata esto? Se trata de una persona que trabaja en la pedagógica, que da clases en la universidad pedagógica. ¿Y qué dice la ley al respecto? Que todos los docentes en servicio, es decir, quienes somos docentes y estamos dando clases, no pagamos impuestos sobre la renta. En ese sentido, este caballero de nombre Arturo, ¿verdad?, no va a pagar impuestos sobre la renta. ¿Ok? Vámonos al ejercicio número 4. Dice el ejercicio número 4. El señor Carlos Nieto tiene un edificio de 10 apartamentos, los cuales alquiló durante todo el año en 35.000 lempiras mensuales cada uno. Y estuvieron rentados todo el año. Ok, todo el año los alquiló a 35.000 cada uno. ¿Cómo hacemos? Dice, para calcular el impuesto sobre la renta. Sencillo. Multiplicamos los 10 apartamentos por 35.000 lempiras por los 12 meses. Ya, eso me da 4.200.000 lempiras. Ese fue el ingreso por alquileres. La ley dice de que por los alquileres usted va a pagar un 10%. Es decir, si usted fuera la dueña de estos 10 apartamentos que se alquilaba por 35.000 lempiras durante todo un año, que hizo usted en total 4.200.000 lempiras, el Estado le cae y le exige que pague el 10% del total de ese ingreso. Bien, por ahora vamos a dejar el tutorial hasta acá y en la siguiente vamos a retomar un poquitito de esto y vamos a meterle dinamita, vamos a meterle candela a los casos de las personas jurídicas.